Luciano Berio, un recuerdo al futuro. Capítulo número 1. Formaciones. El honor de pronunciar estas conferencias coincide con el deseo de exponerles mis dudas sobre las posibilidades de expresar, hoy, una visión unitaria de la serie de pensar musical y sobre la oportunidad de buscar un hilo de Ariadna que permita, a quien lo desee, orientarse en el caleidoscopio musical de las últimas décadas e intentar una taxonomía y una definición de los innumerables modos de practicar la música y de acercarse a ella en nuestros días. No quiero, con esto, invitarles al silencio de los sentidos o a situar la experiencia musical en un efímero juego de espejos hermenéuticos. Lo que deseo es sugerirles algunos puntos de referencia que me han sido útiles en mi trabajo, y en mi ocasional necesidad de preguntarme sobre la naturaleza de ese peculiar y fascinante babel de propuestas musicales que nos rodea. Quisiera recordar las palabras que Italo Calvino escribió para la conclusión de mi ópera, Un re in ascolto, cuando el protagonista se despide diciendo, un recuerdo al futuro. Creo que estas palabras sintetizan el sentido de mis conferencias. No pretendo ocuparme de la música como si fuera una mercancía tranquilizadora y emotiva para el oyente, o un bagaje tranquilizador para el proceso creativo del compositor. Me gusta leer o escuchar la música que se interroga a sí misma, que nos interroga e invita a una revisión constructiva o, incluso, a una suspensión de nuestra relación con el pasado, y a su descubrimiento cuando se le piensa en términos cuyas huellas conducen a caminos futuros. Este ejercicio de revisión puede convertirse también en una selva oscura, una selva de conocimiento que, a diferencia de la evocada por Dante, nos invita al sacrificio de los senderos voluntariamente perdidos y encontrados, y nos empuja a dar, como hacen los actores de las obras de Brecht con su famoso distanciamiento, un paso fuera de nosotros mismos para observarnos y preguntarnos por nuestra relación con la realidad, y para cuestionar la idea misma de una realidad musical que puede ser definida y traducida en palabras, e incluso la idea de una relación lineal entre las dimensiones empíricas y teóricas de la música. Creo que deberíamos cuestionar seriamente la idea, sin duda protectora pero a la vez algo hipócrita, de que la experiencia musical es comparable a un inmenso edificio en cuya construcción han trabajado ininterrumpidamente millones de hombres durante milenios y siguen haciéndolo, hoy finalmente, también junto con las mujeres, teniendo en la historia como arquitecto y a la sociedad como designer. Nunca tendremos una planta, una sección o un perfil de este metafórico edificio. Si quisiéramos entrar en alguna de sus estancias, en sus historias particulares, deberíamos pasar cuentas con el contenido, las dimensiones y las funciones de cada habitación, que, condicionada a su vez por las habitaciones contiguas, pueden modificar el sentido de esas otras historias particulares, introduciéndonos a reinterpretar y a reinventar la que creemos que es la historia del edificio. Se dirá con razón que este no es un privilegio de la música y que todas las cosas que encuentran su lugar en una cronología se someten inevitablemente a cambios de perspectiva y de relación, pero aquellas estancias tienen un sonido. En ellas hay voces e instrumentos que cantan y suenan, día y noche, instrumentos que han nacido y se han desarrollado como confirmación de los modos y los pensamientos musicales que lo habían generado, y con los cuales se habían identificado temporalmente. Las estancias de Ars Nova, las del barroco, las de Schubert, Mahler, la escuela de Viena, Stravinsky, los años de Darmstadt y aún las actuales, cada una a su manera, que responden a cambios de perspectiva y de contenido. La historia de tales transformaciones no es más que la historia de nuestros actos e ideas, que a veces parecen trascender y anticipar la presencia misma de quien es llamado a representar y hacerse subjetivamente actor de dichos cambios e ideas. De no ser así, la construcción del edificio se convertirá en algo unánime, pacíficamente colectivo y dominado de manera determinista por las tristemente célebres necesidades históricas y, por consiguiente, musicalmente inútil. Al mismo tiempo, sabemos sin embargo que solo podemos conocer y explicar las experiencias musicales que ya han tenido lugar, las virtualidades plenamente realizadas. A diferencia de la historia de la ciencia, la historia de la música nunca está hecha de intentos, sino de aconteceres cumplidos. No está constituida de formas potenciales que esperan ser definidas, sino de textos, con la T mayúscula y con el mayor número posible de connotaciones musicales. Está hecha de textos que están a la espera de ser interpretados en sus vertientes conceptual, emotiva y práctica. En la música, como en la literatura, es plausible una alternativa entre la supremacía del texto ante el lector y la primacía del lector sobre el texto. El lector y el texto se convierten en texto. Como señala Harold Bloom, se es o se llega a ser lo que se lee, y lo que eres es lo único que puedes leer. Las implicaciones de estas afirmaciones son infinitas. Aplicadas a la música, deben tener en cuenta la ejecución, y entonces la cuestión de la supremacía resulta muy complicada. Tocar e interpretar un texto musical no es evidentemente lo mismo que leer e interpretar un texto literario. Quizá las dificultades que encuentran los compositores cuando hablan de textos procede de la sensación de ser ellos mismos un texto musical, de vivir dentro de él y, por consiguiente, de no tener la distancia necesaria para explorar, con cierta objetividad, la naturaleza de su relación consigo mismos en tanto que texto. No es casualidad que los comentarios más claros escritos por los compositores son los que tratan sobre otros maestros, y que los compositores escritores como lo fueron Schumann y Debussy se ocultaran tras un seudónimo. Lo mismo podría valer hoy, incluso sin seudónimo, a condición de que la finalidad principal del compositor que comenta el trabajo de otro músico no sea demostrar que su análisis funciona y que es inmune a los prejuicios. Tiendo a admirar a los oyentes y a los intérpretes denominados analíticos, pero creo
creo que debe mantenerse a toda costa un delicado equilibrio entre el reconocimiento de las convenciones, las reminiscencias estilísticas, las referencias y las expectativas, por un lado, y la experiencia concreta de quien infunde nueva vida a una obra en cuanto objeto de conocimiento, por el otro. En efecto, oyentes, intérpretes y también compositores deben poder experimentar una especie de transformación alquímica en la que el reconocimiento y el conocimiento de los nexos conceptuales, los frutos de sus relaciones con los textos, se convierten espontáneamente en un ente vivo, en un ser que trasciende y sublima las realidades técnicas. Un condicionamiento intertextual puede llegar a ser tan intenso que, cuanto más musicalmente hablado se sienten los hablantes, más pierde el valor de hablar. Cuando James Joyce declaró que su Ulises tendría ocupados a los estudiosos durante al menos 100 años, ponía sin duda de manifiesto su naturaleza mefistofélica. Tenía la certeza de que los estudiosos no resistirían la tentación de identificar toda clase de referencias y alusiones, desde el momento en que sabía que las referencias estaban allí para ser descubiertas. Sin embargo, Joyce también sabía que ponerse en relación con unas identidades eludidas o travestidas era una dimensión importante del Ulises, como lo era de toda concepción poética y narrativa. Es el acto mismo de fijar un detalle, como si quisiera probar su perenne legitimidad, lo que priva a la narrativa de sus potencialidades virtuales y dinámicas. En la música también puede suceder que la capacidad de identificar, recordar y mantener junta una red de referencias llegue a ser venenosa, a menos que se equilibre con el deseo de olvidar y de comunicar, incluso sin interlocutores y sin una referencia consciente a códigos de escucha específicos. Lo sabemos perfectamente cuando escribimos o interpretamos música, cuando nos planteamos, aunque sea inconscientemente, la eterna cuestión de nuestra relación con el texto y la relación del texto con nosotros, una cuestión que la música solo puede afrontar a través de un texto silencioso. El intento de establecer una relación dialéctica entre las dimensiones práctica y conceptual de la música cuenta, ciertamente, con unas raíces muy lejanas que han adquirido, en determinados momentos, una importancia epistemológica radical. Por esta razón, les propongo un breve viaje al pasado para efectuar una rápida y nada arqueológica visita a Severino Boeccio, el filósofo que vivió a caballo de los siglos V y VI y que, además de ser una relevante figura política, fue también un teórico de la música. Boeccio la concebía como un texto silencioso y como uno de los principales instrumentos de la especulación filosófica. La música está gobernada por números y por lo tanto es armónica. Para Boeccio, las leyes del universo eran, como lo habían sido antes para un pensador como Pitágoras, de naturaleza esencialmente musical. Tomando de los griegos su concepto de música y proponiéndolo a sus contemporáneos y a toda la Edad Media, Boeccio concebía la música sobre todo como un instrumento de conocimiento. Su valoración de la belleza en su relación con el arte y la música es secundaria, ya que se basa en el pensamiento estoico, según el cual la belleza concierne solo a la apariencia y, por lo tanto, resulta un valor puramente formal. A pesar de que su especulación musical le lleve a alabar a Pitágoras por haber elaborado este asunto sin referirse nunca al sentido del oído, para Boeccio la vía más segura de llegada al alma pasa a través de este órgano. Sobre ello no tenía duda alguna. Esta visión neoplatónica del ethos musical refleja la idea del arte de los sonidos como una de las partes del quadrivium, además de la aritmética, la geometría y la astronomía, es decir, la jerarquía superior de las 7 artes liberales junto con la trivium, gramática, retórica y dialéctica. En De Institutione Musica, Boeccio retoma y desarrolla la teoría pitagórica de las proporciones de los sonidos y celebra la música como una de las principales herramientas para la especulación filosófica. Como instrumento lógico universal, la música nos ofrece cuanto constituye la naturaleza. Cuando refleja la armonía del universo es música mundana, cuando expresa la armonía interior del alma, música humana, y cuando es práctica y por esta causa surge de la voz y de los instrumentos es música instrumentalis. Según Boeccio, ya lo hemos dicho, la música es ante todo conocimiento puro. El verdadero arte de los sonidos es la poesía y por lo tanto es al poeta quien corresponde componer canciones y quien debe tocarlas y cantarlas. ¿Qué podemos ver nosotros en las enseñanzas de Boeccio? ¿Un manifiesto filosófico sobre las funciones abstractas de la música o una lejana antecesora de nuestro segmentado mundo musical? Planteo estas preguntas para recordar que la necesidad de llevar a cabo una especulación conceptual paralela y en posición tal vez prioritaria respecto de los datos concretos y empíricos de la experiencia musical tiene procedentes muy antiguos. La propuesta teórica de Boeccio no formalizaba experiencias que ya se habían producido o una praxis en acción, sino que adquiría anticipadamente la experiencia del sonido, condicionando su elaboración y también su desarrollo. Un análisis continuo de las relaciones entre la teoría y la táctica, así como las tendencias a teorizar y formalizar los usos musicales, son un aspecto universal de nuestra cultura. Resultan inmanentes al concepto de la música como texto, como documento de una confrontación y de un encuentro concreto de ideas y de experiencias. Pero en la actualidad no disponemos de una teoría de las proposiciones, de los afectos, de las funciones armónicas, ni tampoco de la totalidad serial. No vivimos en una sociedad musical homogénea, ni siquiera disponemos de una lengua franca que nos permita viajar impunemente de un territorio musical a otro. Sin embargo, tenemos a nuestra disposición una inmensa biblioteca del saber musical que nos atrae, condiciona e intimida, toda vez que nos invita a suspender o a exacerbar las cronologías y la historia. Desde hace más de un siglo las poéticas musicales van, metafóricamente, a la biblioteca para pasar cuentas creativamente con sus inmensas estanterías. Pienso, por ejemplo, en Brahms y en Mahler,
dos conscientes y concienzudos visitantes de bibliotecas. Los mismos neoclasicismos de Stravinsky y de Schoenberg, sustancialmente distintos, pueden ser vistos también como un exorcismo ante la rebosante biblioteca, que no nos transmite necesariamente mensajes coherentes, pero que parece poder dialogar con los escasos visitantes conscientes de su absolutista y desbordante presencia. Hoy, aquella biblioteca, un poco como sucede con el relato La biblioteca de Babel de Borges, ya no tiene límites, se expande en todas direcciones, no cuenta con un antes y un después, ni hace las veces de un depósito de la memoria. Está abierta y totalmente presente, pero esperando siempre a ser interpretada. Creo que la búsqueda de una respuesta universal a las cuestiones planteadas por la experiencia musical nunca podrá ser satisfecha del todo, pero una pregunta conscientemente planteada se revela a menudo más significativamente que la propia respuesta. Solo un espíritu temerario puede intentar abordar una explicación totalizadora de la música, pero es más temerario que ni siquiera se plantea el problema. No creo que el pensamiento sea una forma de discurso silencioso. Podemos conceptualizar pensamientos musicales sin recurrir a las palabras. La música evade el discurso y tiende a salir de sus moldes estrictamente analíticos. Este hecho, y la naturaleza siempre dialéctica y variable de la relación entre idea de la práctica y práctica de la idea, han contribuido a que el análisis de la música se adentre en el terreno de los signos. Pero, ¿cuál es el sentido del análisis musical cuando recurre a la semiótica, la de matriz principalmente lingüística, para investigar la relación entre concepto y percepción, dos dimensiones en constante adaptación cuya mutua traición se halla en las raíces mismas de la experiencia musical? Mi visión de las unidades lingüísticas constitutivas quizás sea más simple, pero me parece que el signo lingüístico no puede traducirse a términos musicales. La relación entre las dimensiones binarias de la lengua, significante y significado, nivel profundo y nivel superficial, y también el uso binario de los trazos distintivos, resulta significativamente indefinible cuando se aplica a la música. Las dimensiones binarias no pueden traducirse en términos musicales ni tampoco en las formas altamente estructuradas y codificadas del periodo clásico, las sonatas para piano de Haydn y Mozart, por ejemplo, que son las más lingüísticas de la historia musical. El equívoco semiológico surge del hecho de que se atribuyen nexos lingüísticos portadores de significado a un tejido musical cuya dimensión morfológica no puede separarse de la sintáctica. En la lengua, todos los elementos, gramática, sintaxis, morfología, léxico, etc., son, para quien habla, cultura y funcionamientos solidarios. La solidaridad de los elementos musicales, en cambio, siempre debe ser reconsiderada. No por casualidad la teoría de la Gestalt se ha desarrollado sobre la base de lo que se ve y no sobre lo que se siente. En la lengua, la palabra implica y excluye muchas cosas de naturaleza distinta, dichas y no dichas, y el nombre de las cosas no es la cosa misma. En cambio, la palabra musical, lo que la música pronuncia, es siempre la cosa misma. Una melodía de Schubert o una configuración musical de Schoenberg o de Stravinsky no son peones de un tablero musical. Atesoran la experiencia de otras melodías y otras configuraciones. Sus transformaciones están inscritas, por así decirlo, en su código genético. Esta autosuficiencia otorga a la experiencia musical una enorme apertura semántica y asociativa, tan inconfundible que el semiólogo solo podrá acceder a ellas a través de códigos interpretativos ligados a la escucha, o más importante, a la reescucha, antes que a los procesos creativos y formativos. Esta es la razón por la cual un algoritmo que describa procesos musicales significativos sigue siendo un deseo irrealizable. A diferencia del lenguaje, el prefijo meta no se adecua a la música. No existe la metamúsica, a no ser que se haga de ella un uso muy trivial y teatral. Las metáforas y las metonimias musicales simplemente no existen. La aliteración en la música ya no es una figura retórica, sino un principio estructural, como demuestra sobradamente Beethoven. La música no puede ser desconstruida. Los zorros desconstructivistas no parecen tener tentaciones de comer la uva musical. Tal vez piensen que aún no está madura. Se ha dicho que cada lenguaje sabe reflexionar sobre sí mismo. También la música puede hacerlo, aunque resulte difícil asumirla en términos de lenguaje. El hecho es que toda obra musical es un conjunto de sistemas parciales que hablan e interactúan entre sí, no por simple paralelismo y coexistencia, sino por una especie de reciprocidad orgánica e inestable. Cuando falta esa inestabilidad, nos encontramos en un espacio musical tan fascinante como incómodo. Nos sentimos subyugados por el pensamiento e incluso podemos prescindir de la escucha. Este es el caso de obras como el Quinteto para instrumentos de viento de Schoenberg o el primer libro de estructuras para dos pianos de Boulez. Nos gusta pensar que la música se interpreta a sí misma antes incluso de ser interpretada, no solo porque un compositor pueda oírla silenciosamente en su mente, sino también porque todos sus estratos significativos muestran conceptualmente su autonomía y su interacción recíproca. Imaginemos una célula, o bien una secuencia de alturas que genera melodías, figuras, frases y procesos armónicos. Una configuración rítmica da forma a estas melodías y genera patrones, glissandos de tiempo y distribuciones discontinuas o incluso estadísticas de estas mismas melodías y figuras. El carácter individual de cada uno de estos procesos, la naturaleza de su evolución y el grado de su independencia puede ser anulados o exaltados por estratos dinámicos, colores y técnicas instrumentales. A veces,
La independencia puede convertirse en indiferencia y los parámetros musicales seguir su propia vida, su propio tiempo autónomo de evolución, como ocurre en ciertos personajes de una novela de Musil. Pero también significa promover un diálogo implícito entre ellos, una polifonía compuesta de grados variables de interpretación que pueden estallar y condensarse en un gesto sintético y deslumbrante. Las relaciones de alturas y de tiempos simples, neutros o periódicos insertados en un tejido dinámico y tímbrico homogéneo se fundirán en acontecimientos transparentes, coloreados por las relaciones armónicas dadas. Las relaciones interválicas y rítmicas complejas y discontinuas, distribuidas entre fuerzas instrumentales marcadamente diversificadas, se fundirán en un ruido. Estas exposiciones, estos gestos omnicomprensivos, son análogos a las aceleraciones de una secuencia visual en una película, donde los detalles específicos son transformados y mezclados en líneas de movimiento. Situaciones extremas, de la más simple a la más compleja, compartirán modos de escucha diferentes y a menudo contradictorios, del más analítico al más global, del más activo al más pasivo. Esta inestabilidad, esta movilidad de perspectiva, debe ser cuidadosamente compuesta como parte de una arquitectura musical significativa, y en ocasiones puede extenderse hasta el punto de abrirse a visitantes externos, a extraños, a figuras musicales coherentemente cargadas de asociaciones. Yo mismo he explorado estas posibilidades en trabajos como Visage y en la quinta parte de mi sinfonía. Una obra musicalmente significativa siempre está formada por distintos niveles que interactúan entre ellos. Solo el actor, el director y el material a un mismo tiempo son algo así como el lago de un relato indio, que va en búsqueda de las fuentes que lo alimentan. ¿De qué está compuesto el texto musical? ¿Del agua o de los impulsos que lleva a buscar las fuentes? Se ha dicho que la música cambia porque sus materiales cambian, al igual que la presencia y el empleo del hierro y el cristal modificaron la arquitectura. Yo, en cambio, creo que el pensamiento arquitectónico ya había cambiado antes, y por ello estaba preparado para percibir de qué manera se podía usar el cristal y el hierro. Los generadores de sonidos utilizados en los estudios de música electrónica de la década de 1950 no cambiaron la música. El pensamiento musical ya había cambiado cuando los músicos comenzaron a considerar la posibilidad de una interacción significativa entre criterios aditivos y sustractivos en la elaboración del material sonoro, buscando, por ejemplo, una continuidad estructural entre timbre y armonía. Aquellos arcaicos bloques de sonidos sinusoidales y de ruido inmaculado eran el resultado extremo de la estructura interválica y de la máxima concentración expresiva del mundo poético de Anton Webern. Con sus células de 3 notas generadoras, multipum imparvo, cotidianamente siempre diferentes y siempre las mismas. Se ha recorrido un largo camino en los estudios de música electrónica desde los lejanos comienzos post-webernianos. Los criterios de ensamblaje sonoro, que a menudo guiaban las investigaciones de aquellos años, criterios que han seguido influyendo hasta hace poco en las investigaciones musicales ligadas a la informática, habían contribuido a separar todavía más la relación entre teoría y práctica, entre un pensamiento y su realización, que, entregada a una memoria magnética o digital, no necesitaba de una notación para las sucesivas interpretaciones. Esto también influyó, sin duda, en distintos aspectos de la notación, al menos en los casos en que la concepción de una obra suscitaba dudas sobre si dar a su representación gráfica el papel de prescripción de comportamientos, de descripción de resultados o simplemente de pronóstico. Una señal posterior de la divergencia y la indiferencia entre pensamiento y resultado sonoro apareció cuando la partitura se convirtió en un objeto estético para ser mirado más que escuchado. Dibujos y grafismos de toda clase debían ser capaces de suscitar, a quien los miraba, indescifrables sentimientos musicales. Un punto extremo se alcanzó, supongo, cuando a un pianista se le imponía amablemente que tocara una cadena de puntos desparramados o el gráfico de un electrocardiograma. Pero no quiero ironizar sobre estas experiencias a menudo hilarantes. Vistas en su conjunto, tenían, y tal vez sigan teniendo, sus raíces más bien enredadas en la angustia de la comunicación y en el mercado de los objetos del arte. La transformación de la partitura en un objeto visual implica la proliferación de asociaciones. Puede evocar la belleza de los manuscritos de Bach o la fealdad atormentada de los apuntes de Beethoven. Pero esta belleza y esta fealdad no son la representación de procesos y funciones musicales, son gestos estetizantes, un fin en sí mismos, que en su separación de cualquier forma de pensamiento musical y de un resultado compatible con él se convierten en mercancía paramusical. Semejante a otra mercancía igualmente superficial y fina en sí misma, pero audible, la de los sonidos nuevos que a menudo terminan por manifestarse como señales publicitarias de un pensamiento musical inexistente. Sin embargo, también hay algo que resulta atractivo en el rechazo de tomar en consideración toda posibilidad de diálogo entre la función musical, el resultado sonoro y su posible representación. Pienso ahora en aquel misterioso y algo bufonesco elemento superficial que quiere someter un objeto alejándolo de sus funciones originales. Un piano se convierte en un gamelán o en la fragua de un despreocupado herrero. Las salas de concierto se llenan de altavoces que transmiten las sonoridades amplificadas de las ballenas o los sonidos de los astros. No resulta difícil percibir en este rechazo de la artisticidad un vínculo con la ejemplar y en absoluto despreocupada experiencia de Marcel Duchamp, con sus bigotes al estilo Gioconda, su urinario en el museo y sus ready-mades, tan ejemplar como la de John Cage, a cuya memoria dedico esta reflexión. La desfuncionalización y la descontextualización de los usos y contenidos, así como la obstinada y algo mística separación entre pensamiento y realización acústica, han tenido también, junto a la ironía de los exaltados gestos sociales, consecuencias singularmente útiles. Han producido a menudo un efecto libertador,
El primer Cage es sin duda un ejemplo significativo de ello, y han contribuido a abrir un espacio, tal vez más virtual que real, de investigación musical no aplicada, desvinculada de funciones y resultados específicos y de principios reguladores explícitamente musicales. Era la década de 1950 y yo buscaba una coherencia armónica entre materiales diversos en un ámbito musical hecho de sonidos y no únicamente de notas. Sin aquella libertad de investigación, mis relaciones musicales con la voz humana se habrían desarrollado probablemente en tiempos y con maneras distintas. En aquellos años estaba particularmente implicado en el desarrollo de distintos grados y modos de continuidad entre la voz, los instrumentos y un texto poético, así como entre familias de sonidos vocales y los correlativos sonidos electrónicos. Circles, basado en 3 poemas de E. Cummings, y Visage, para sonidos electrónicos con la voz de Kathy Berberian, fueron los resultados de este desarrollo. Este efecto libertador se dejó sentir también entre las especulaciones ambiciosas, aritméticas y parcialmente estériles sobre la separación de los denominados parámetros acústico-musicales. Se trató, como todos los músicos saben, de una experiencia fundamental, incluso purificadora, que hundía sus raíces en el pensamiento musical de Schoenberg y de Webern, y que estaba vinculada a una visión orgánica del devenir musical. La mayor parte de las obras de Webern, especialmente después del trío Opus 20, ya no son explícitamente temáticas, pero tratan virtualidades temáticas que son al mismo tiempo el resultado y el generador de procesos temáticos. Podrían generar temas, pero se detienen en el umbral, porque están sometidas a variaciones continuas. Esta virtualidad temática no realizada contribuye a dar a nuestra percepción de Weber una singular profundidad de perspectivas, proponiendo una visión de la forma, del material y de la materia musical como conceptos relativos. En un escrito fundamental sobre Webern, Pierre Boulez nos recuerda que el mismo compositor afirmaba que la elección de la serie no es inconsciente, no más de cuanto puede serlo su disposición arbitraria. Webern justificaba la elección de la serie con la riqueza de las relaciones estructurales allí contenidas, que, de algún modo, ya son portadoras de un desarrollo que todavía no puede ser definido como temático porque están en germen. Esta noción de germen adquiere mayor importancia en Webern hacia el final de su existencia, al remitirla constantemente a un pensamiento expresado en La metamorfosis de las plantas de Goethe. El tallo ya está contenido en la raíz, la hoja en el tallo y la flor, a su vez, en la hoja. Variaciones sobre una misma idea. Aunque no sea de gran relieve científico desde el punto de vista botánico, la afirmación de Goethe ofrece una idea fundamental a la hora de expresar o transmitir una perspectiva estructural y poética para la formación de sentido musical. Karl Talhaus expresó una idea análoga al hilo de la discusión sobre la relación entre material y materia. El ladrillo es la forma del trozo de arcilla, la casa es la forma de los ladrillos, la aldea es la forma de las casas. Para situarlo más cerca de mí, más próximo a nosotros, lo propondré en forma sustractiva, no aditiva, invirtiendo el orden de las imágenes. La aldea es la forma de las casas, la casa es la forma del ladrillo, el ladrillo es la forma de la arcilla. Y aquí, de nuevo, el mismo lago que va a la búsqueda de sus fuentes y dialoga con ellas. En otras palabras, la elaboración del germen con criterios aditivos puede ser suspendida temporalmente, y el recorrido destinado a producir un sentido musical también puede moverse en dirección contraria, aplicando criterios sustractivos, por ejemplo, a un conjunto heterogéneo e incluso caótico de datos acústicos. Como el escultor que, a fuerza de sacar, como decía Miguel Ángel, extrae la escultura de un bloque de mármol. Tales criterios pueden conducirnos al descubrimiento, a la revelación de una figura específica, de un germen generador. La experiencia serial post-weberiana había aislado de la poética de Webern aquellos elementos que podían contribuir a una ruptura inmediata con el pasado, la autonomía y la equivalencia de los parámetros. Estos últimos eran sometidos a menudo a procedimientos de permutación autónomos e indiferentes, hasta tal punto que la música podía seguir avanzando de manera ilimitada. No podía terminar, solo prepararse, basado esencialmente en criterios de permutación y ecualizadores, y carente de virtualidad, de dimensiones encubiertas. Este proyecto fue muy pronto neutralizado por la imposibilidad objetiva de articular estructuras significativas y de hacer converger en él un amplio tejido de significaciones posteriores. La muerte de la experiencia separatista se produjo algo edípicamente, pero sin complejos, precisamente por medio de las concepciones seriales que le habían generado. El exceso de orden formal separado generaba desorden, del mismo modo que la hipertematización de la música de Webern eliminaba los verdaderos temas. Pero en aquellos años, siempre en la década de 1950, la música se vio atravesada por un deseo de homogeneidad, que tendía a sustraer a cada parámetro la posibilidad de una auténtica y expresiva autonomía de desarrollo como parte de una polifonía de funciones musicales. Farben, del Opus 16 de Schoenberg, las elipsis y las falsas simetrías de la Mer y de Jux de Debussy, los acordes tímbricos de la segunda cantata Opus 31 de Webern, y las fugaces meditaciones sobre la historia de Stravinsky no habían encontrado aún unos oídos atentos. En un cierto punto, la conflictiva obsesión de neutralidad y de división habían llegado a un intento de división de los parámetros de la creatividad misma. En otras palabras, a alejar el lago de sus fuentes. Se procuró distinguir varios tipos de creatividad.
sobre la base de sus supuestos contenidos, que proponían, sin demasiada dialéctica, una oposición entre estilo y expresión, en la que la noción de estilo estaba ideológicamente sellada como un producto perverso de mercado cultural, mientras que, simétricamente, la idea de expresión estaba positivamente anclada en el rencor riguroso y autopunitivo de las vanguardias. El ansia divisora que ha impregnado la música de estas últimas décadas ha postulado también una oposición entre el músico empírico, que no necesita síntesis y está sujeto a las circunstancias, y el músico sistemático, que parte de una idea preconcebida que le permite asumir una estrategia global encargada de todo. En otras palabras, una oposición entre el compositor bricolor y el compositor científico. El músico sistemático y el músico empírico han coexistido siempre, deben coexistir completándose el uno al otro en la misma persona. Análogamente, una visión deductiva del mundo debe poder interactuar con una visión inductiva. Una filosofía aditiva de la creación musical tiene que conjugarse con una filosofía sustractiva. Las matrices estructurales de un discurso musical deben dialogar con las matrices concretas y acústicas de su articulación, con las voces que cantan y con los instrumentos que suenan. En un itinerario musical, tan visionario y rompedor como se quisiera, pero significativo, las separaciones, globales o individuales, reales o virtuales, son inevitablemente proyectadas en una pluralidad de órbitas que las absorbe, transformando su sentido y su perspectiva. Se convierten en formaciones de sentidos que no pueden ser reducidas a mero funcionamiento. Una contribución esencial de la modernidad ha sido siempre su habilidad de saber transformar, anular o multiplicar las perspectivas lineales, las tónicas que indican el buen camino, así como saber construir algo, aunque sea idealmente, con los restos de lo que se ha transformado, sublimado e incluso destruido. Se dirá también que el mundo de la música tonal ponía en órbita sus temas y todos sus elementos constitutivos, modificando su sentido y su perspectiva. Pero esos elementos constitutivos, aunque dotados de un gran número de variables, formaban parte siempre de una fisonomía más o menos permanente y reconocible, que estaba en constante relación con los criterios generales asumidos y concordes, del mismo modo que los cambios de expresión forman parte intrínseca de un rostro humano. El grado de la conciencia y reconocimiento de los elementos y de los caracteres constituyentes de la fisionomía y de los cambios de expresión estaban condicionados por la experiencia, por la historia del uso de las relaciones activadas en el tiempo entre elementos estructurales y elementos periféricos, entre funciones implícitas y caracteres explícitos, y entre los diversos grados de transformaciones del conjunto. La experiencia de la música tonal fue ante todo una amplia y compartida experiencia cultural que involucraba a sus participantes, músicos, oyentes de todo tipo, en diversas formas de relación musical. Para el músico, la ciencia musical era parecida al conocimiento de la naturaleza. El compositor transformaba los contenidos especulativos de aquella ciencia espontáneamente con naturalidad. Producía música en un cauce teórico sin cuestionarlo necesariamente. La teoría misma era principalmente un relato de la experiencia. La gramática y la sintaxis tonales, al igual que las formas, la fuga y sobre todo la sonata, fueron teorizadas y formalizadas post factum, después de la experiencia. Hoy, las visiones teóricas tienden a manifestarse antes de la práctica, con consecuencias quizá menos duraderas que las que experimentó Servino Boeccio, pero no menos significativas. Un manifiesto teórico se ha convertido en efecto en una declaración de poética. Schoenberg fue el primero en formular esta idea de la modernidad. La experiencia dodecafónica, responsable de tantas víctimas y tantos héroes, es especialmente entre quienes cometieron el error de asumirla como proyecto lingüístico. Es de hecho la formalización de una de las poéticas más generosas, complejas y dramáticas de nuestra historia. Como todos los lenguajes, el musical tampoco se inventa ni se inventan los instrumentos, solo podemos contribuir a su evolución. En el pasado, la relación con el instrumento musical era prioritaria respecto del pensamiento teórico. Los instrumentos eran las claves empíricas que permitían entrar en el edificio de la especulación musical. Hasta Wagner, los compositores, salvo algunos operistas, eran virtuosos de su propio instrumento. Con Mahler, Debussy y la Escuela de Viena, se asiste a un significativo declive del virtuosismo individual, que había sido sinónimo de conocimiento musical y de excelencia profesional, y a la difusión de la orquesta como el instrumento colectivo del compositor. El Kapellmeister al clavecímbalo se convirtió en el director de una orquesta sinfónica, en el coordinador de cuestiones estilísticas y técnicas cada vez más diferenciadas. La creatividad se alejó gradualmente de sus instrumentos específicos, mostrando incluso una cierta indiferencia por aquellas admirables máquinas acústicas. El instrumento musical es una máquina útil para el hombre, pero es asimismo una máquina carente de objetividad. Produce sonidos que no son en absoluto neutros, que adquieren sentido sometiendo pragmáticamente ese mismo sentido a la prueba de los acontecimientos. Los instrumentos no son los depositarios concretos de una continuidad histórica y, como ocurre con todas las herramientas de trabajo y con los edificios construidos por el hombre, tienen una memoria. Conservan las huellas de sus cambios musicales y sociales y también el marco conceptual en el que se han desarrollado y transformado. Dicen la música y no sin conflicto se dejan hablar por ella. Los sonidos producidos por las teclas, por las crines, los pistones, maderas y metales son a su vez instrumentos de conocimiento y contribuyen a la construcción de un sonido. Verbum caro factum est. La palabra se hizo carne, con sudor y técnicas. El instrumento es un organismo que actúa y piensa con nosotros y a veces, en los momentos de ausencia,
incluso piensan por nosotros. Para el compositor instrumentista barroco, clásico o romántico, la improvisación era una composición extemporánea. Algo de esta experiencia se encuentra con unos códigos musicales distintos en las exhibiciones de un pianista de jazz. Al improvisar, el músico pensaba también con los dedos, en los que convergían las técnicas y los estilos que habían asimilado o desarrollado. Hoy, esta extemporaneidad ya no es posible, porque las numerosas y complejas estratificaciones del pensamiento musical, junto con las estrategias compositivas, siempre por definir, entre idea y realización, no permiten eludir la presencia consciente y la definición de un auténtico texto que, incluso fuera del ámbito de la improvisación, no podrá ser totalmente gestionado en tiempo real, ni podrá ser interpretado con despreocupada espontaneidad. En tanto que depositarios de tradiciones y técnicas, los instrumentos musicales pueden convertirse en un arma contra las fáciles amnesias, pero también en un fetiche, en una especie de naturaleza muerta, en una nostálgica evocación de un hipotético paraíso perdido. Incluso, encerrado en una habitación y en silencio, la imagen de un instrumento, un Steinway o un Stradivarius millonario, puede adquirir las connotaciones simbólicas de un valor absoluto, sustituyendo a la música misma. El fetiche de instrumento naturaleza muerta ha sido, entre otros, el blanco de las provocaciones irónicas de John Cage. Los tiempos de transformación de los instrumentos son muy lentos, y la evolución del pensamiento musical los refiere y los marca siempre con un cierto retraso. El violín, por ejemplo, más o menos siempre igual en su configuración, ha sido literalmente ocupado por la historia de la música de los últimos 4 siglos. Lleva consigo una voluminosa herencia y, precisamente por ello, se toque del modo que se toque, se convertirá inevitablemente también en un comentario a su propia historia, a su pesada herencia, que no deja de manifestarse ni siquiera si se afina de manera extravagante, si se transforma en un generador de fáciles efectos sonoros y rasgueos, o si se conecta con un ordenador. Lo mismo puede decirse de casi todos los instrumentos que conocemos, incluso de los vinculados, más que otros, al entertainment. La guitarra, por ejemplo, tiene 6 cuerdas afinadas de manera muy idiomática. Las relaciones armónicas implícitas en la afinación de la guitarra han influido de modo excesivo no solo en algunas partituras que pueden considerarse postales para orquesta, como es el caso de algunas páginas españolas, sino también en los caracteres armónicos de músicas quizá menos pintorescas pero infinitamente más sutiles. Pienso sobre todo en la música española de Ravel o en ciertos acompañamientos pianísticos de Debussy. Desatender esta dimensión idiomática del instrumento y la numerosa cantidad de detalles técnicos, anécdotas y estilos interpretativos que convergen en él puede tener cierto interés si no se desea profundizar en ello, pero es ciertamente empobrecedor. Es indicativo de la dificultad de proponer la interacción de ideas y reflexiones teóricas en relación con una realidad instrumental o vocal que, por la historia que evoca y los modos en que la habita, así como por los distintos grados de espontaneidad y de artificialidad implícitos en toda técnica, ya es expresiva en sí misma. Como siempre, no es el pensamiento el que debe ponerse al servicio del instrumento, bien al contrario, es el pensamiento mismo que debe convertirse en un contenedor consciente del instrumento y su carga histórica determinada. La historia de la música ha estado siempre marcada por las nuevas formas de relación entre los instrumentos, y lo propio puede decirse con respecto a las voces. A veces ha sido posible instituir un nuevo tipo de diálogo. Pensemos en las invenciones instrumentales de Monteverdi, generadas a partir de sus ideas sobre el style representativo. Consideremos las partitas para violín solo de Bach, en las que confluyen todas las técnicas de violín, pasadas, presentes y futuras. Pensemos también en el piano de Beethoven, que se transforma en un volcán, la Waldstein, por ejemplo, el Opus 106, el Opus 111, las variaciones Diabelli. Más tarde, el diálogo con el teclado se hace más duro, pero todavía es extremadamente constructivo. Pienso en Bartók, Stravinsky, Messiaen, Stockhausen, Boulez, Carter, Ligeti, y en algunos de mis trabajos para ese mismo instrumento. Otras veces la discusión sobre los instrumentos ha generado una auténtica disputa, o bien esta ha sido anulada por una especie, digámoslo así, de indiferencia socarrona, o bien ha sido objeto de una hipócrita lejanía o incluso de un total desinterés por el instrumento, visto precisamente como un fetiche a desacralizar. Sentimos ciertamente una continua necesidad de trascender los instrumentos, pero también sabemos que no podemos ir más allá de ellos sin luego retornar a su concurso y sin que podamos dejar de dialogar con ellos. Perseguir las ideas que nos permiten trascender la realidad de los instrumentos y la memoria que los acompañan, así como contribuir a su evolución, significa enfrentarse a ellos cara a cara, sin reducirlos a simples generadores de sonido y, sobre todo, sin desatender su especificidad. Las avestruces no han contribuido a formas significativas de evolución, ni se han planteado el problema de instaurar un diálogo, aunque sea metafóricamente, entre el cielo, la idea y la tierra, entre el alma y el cuerpo, el instrumento, o bien, si me permite el salto, siempre metafórico, entre música mundana, música humana y música instrumentales. Cualquier forma de creatividad que no haya sido tocada por el deseo de recorrer esas grandes distancias sin recurrir a sistemas absolutistas y sacralizantes están condenadas al silencio. Para concluir este rápido viaje introductorio desde Severino Boecho hasta la guitarra, subrayar mi interés por aquellas ideas musicales que logran asimilar polifónicamente distintas formaciones de sentido y no rechazan, desdeñosas, la posibilidad de aislar caracteres instrumentales específicos y concretos. Estos, acompañados por sus ecos, aunque lejanos, permiten establecer entre ellos un diálogo de presencias específicas y de ausencias asimismo específicas, en un espacio habitado por la presencia de ausencias y por el recuerdo de presencias ausentes. Pero hay un factor nuevo que convierte este proyecto en algo más bien difícil pero particularmente
sumamente atractivo: la heterogeneidad, el pluralismo, la riqueza del pensamiento y la conciencia de la gran diversidad de usos e ideas musicales de nuestros días, lo que nos obliga a cuestionarlo todo y a descontextualizarlo todo. En la afortunada ausencia de un pensamiento teórico tonalizante, podemos permitirnos explorar y relacionar los diversos estratos y las distintas formaciones de significado de nuestro itinerario musical. Al hacerlo, no debemos olvidar que heterogeneidad y pluralismo a menudo nos engañan, desde el momento en que se dejan percibir con independencia de su significado. Es precisamente a causa de esta multiplicidad de relaciones, a menudo conflictivas, y todavía más a menudo constructivamente complementarias, por lo que en ocasiones nos encontramos ante territorios vastos e inexplorados, a medio camino entre el cielo y la tierra, entre la música mundana y la música instrumentalis, que todavía no tienen nombre. Entonces nos asalta la duda de si la música no puede adentrarse en aquellas zonas que ella misma ha creado, si no puede moverse entre aquellos puntos tan distantes unos de otros, y sentimos el temor de que la música no puede más y de que ya no sea suficiente. Pero es precisamente entonces cuando llegamos a ser plenamente conscientes de que la música, autosignificante como es, nunca está sola, de que sus potenciales problemas, si de problemas se trata, están siempre en otro lugar, y de que debemos seguir interrogándola incansablemente en todos sus aspectos, en todos los pliegues de su infatigable cuerpo y de su generosísima alma.